Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Y les compartimos a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes desde la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, el breviario de Arcano Informa, correspondiente a este 9 de octubre. Desde Estocolmo ganaron este martes 9 de octubre el francés Serge Haroche y el estadounidense David Wineland el Premio Nobel de Física por su trabajo en la evaluación y manipulación de partículas individuales, preservando su naturaleza de mecánica cuántica. Ambos científicos fueron galardonados por sus revolucionarios métodos experimentales que permiten evaluar y manipular sistemas cuánticos individuales, afirmó el jurado. Washington redujo el Fondo Monetario Internacional en 2/10 sus previsiones de crecimiento mundial, advirtiendo que la desaceleración económica está empeorando y que no hay perspectivas de que el desempleo vaya a disminuir en el corto plazo. Para el 2012, el Fondo Monetario Internacional espera ahora que el Producto Interno Bruto Global crezca solo el 3.3%, por debajo de su estimado de julio del 3.5%, lo que representaría el ritmo de expansión más lento desde el 2009. Ciudad de México, informó la Secretaría de Marina Armada de México que cuenta con fuertes indicios de que el principal líder del cártel de los Zetas, Heriberto Lascano, el Lasca, murió durante un enfrentamiento armado. El 5 de septiembre del 2007 también se había informado de su muerte. Esta es la segunda ocasión que se espera confirmar. Saltillo arraigó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a 4 mandos policíacos, entre ellos Rodolfo Castillo Montes, subdirector operativo de la Policía Municipal de Acuña, Coahuila, como responsable de haber puesto el 3 de octubre a José Eduardo Moreira Rodríguez a los sicarios que le asesinaron. Ciudad de México rechazó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la solicitud de la izquierda de crear una comisión de investigación para el análisis y seguimiento a todo lo relativo al caso del grupo financiero Monex por ser improcedente, informó el subcoordinador de Política Económica del Partido Acción Nacional, el queretano Ricardo Anaya Cortés. Ciudad de México realiza su segunda gira internacional el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, del 11 al 18 de octubre por Alemania, España, Gran Bretaña y Francia, con una escala técnica en Ottawa, Canadá. La primera gira fue por América Latina. Ciudad de México, advirtió el michoacano Silvano Aureoles Conejo que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no tendrá un comportamiento amigable en la toma de protesta del presidente electo, el priista mexiquense Enrique Peña Nieto, el próximo 1 de diciembre, en tanto la fracción del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, no asuma una actitud que fomente acuerdos. Ciudad de México, mientras en México existan cerca de 32 millones de personas que viven en rezago educativo, no podremos lograr la superación como individuos, grupo o colectividad, estableció el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el coahuilense José Narro Robles. Resumió: sin educación no hay futuro. Washington, por primera vez, luego del debate presidencial del miércoles pasado, un sondeo de Pew Research Centers indica que el sólido desempeño en el mismo debate del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el orgullosamente descendiente de mexicanos, Mitt Romney, le ha servido para superar al presidente Barack Obama, el demócrata de ascendencia afroamericana, en las preferencias de las elecciones. El 49% prefirieron a Romney frente al 45% de Obama, mientras que Romney igualó a Obama entre los votantes registrados. En Washington, pone en las últimas encuestas a Mitt Romney, candidato presidencial republicano, en igualdad con el presidente estadounidense demócrata Barack Obama, y se asume crítico de las tensiones de Barack Obama
con el gobierno israelí, pide armar a la rebelión siria y firmeza ante Rusia para recuperar el liderazgo estadounidense. En cuanto a Latinoamérica, Mitt Romney apuntó que hay quienes quieren resistir la fracasada ideología de Hugo Chávez Frías y los hermanos Castro en Cuba. Salud es vida. San Marcos, el resurgimiento de la malaria y el dengue en la región de la costa de San Marcos, Guatemala, se atribuye a la proliferación del zancudo Aedes aegypti, que tiene sus criaderos en aguas estancadas y en lugares pantanosos favorecidos por las lluvias, informó el director del área de salud, Julio César Lam. En Atlanta, dicen autoridades de salud en Estados Unidos que 13,000 personas en 23 estados pueden haber sido inyectadas con un esteroide contaminado que se sospecha ha causado el mortal brote de meningitis causada por un hongo. Se confirmaron ya 8 muertes y 105 infectados. En el Arcano de Latinoamérica le compartimos a nuestros queridos arcano visitantes desde Bogotá. Previo al encuentro inicial entre el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y el grupo de negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, a realizarse el 17 de octubre en Oslo, Noruega, 12 guerrilleros ya viajaron a Cuba para prepararse, confirmó Orlando Jurado Palomino, conocido como Hermes Aguilar y vocero del grupo irregular. La Interpol suspendió temporalmente las órdenes de captura. En Caracas, ganó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, su cuarto periodo presidencial para gobernar por 6 años más. El 10 de enero se juramentará, pero a lo que muchos se preguntan, dentro y fuera del país, es si su permanencia en el poder podrá revitalizar la alicaída economía. Buenos Aires, cuestionó Hernán Lorenzino, ministro de Economía argentino, el comportamiento de las calificadoras de riesgo y el uso tendencioso de sus análisis para gestación de las profecías autocumplidas. En Punta del Este se encuentran reunidos hasta el miércoles los más altos representantes de las Fuerzas Armadas de 29 países americanos en la ciudad balnearia uruguaya Punta del Este, para la 10ª edición de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. La agenda incluye asuntos como el Sistema Interamericano de Defensa, las misiones de paz de la ONU y planes de respuesta regionales ante catástrofes naturales. Buenos Aires, pedirán este martes los estudiantes de la Coordinadora Estudiantil de Base, el CEP, que mantienen las tomas en las escuelas secundarias porteñas, a la jueza Elena Liberatori una nueva audiencia con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mientras el grupo de la Federación de Estudiantes Secundarios debate el levantamiento de las ocupaciones. Naciones Unidas felicitó el sudcoreano Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al gobierno de Filipinas y el Frente Moro Islámico de Liberación por haber alcanzado un marco de acuerdo de paz con el objetivo de poner fin a décadas de enfrentamientos en Mindanao, el sur del archipiélago Mindanao. En el Arcano del Mundo, Atenas, garantizarán unos 7,000 policías la seguridad de la jefa de gobierno alemán Angela Merkel, quien se reúne este martes 9 de octubre en Atenas con el primer ministro conservador Antonis Samaras y con el presidente Karolos Papoulias. El espaldarazo de Merkel a Grecia se realizará en medio de protestas contra su visita, la primera en 2 años de crisis. Los sindicalistas no los quieren. Naciones Unidas, se reducirá en 2012 el crecimiento económico de Asia Oriental y el Pacífico 1 punto porcentual completo, a pasar de 8.2% en 2011 a 7.2%, advirtió Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para la región asiática. En 2010, 1 de cada 3 personas vivían con menos de $2 diarios. Se prevé que en 2013 la proporción sea de 1 de cada 4 personas. En París extrañan los electores galos al conservador Nicolas Sarkozy. Regresa Sarkozy, te extrañamos, 5 meses después de haber elegido al socialista François Hollande, según una encuesta publicada el lunes por el semanario de izquierda Marianne. La nostalgia es alimentada principalmente por quienes votaron en blanco o se abstuvieron durante las últimas elecciones y no tienen nada que llorar. Naciones Unidas urgió François
Crepeau, relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, al gobierno italiano a hacer de los derechos humanos la base de sus procedimientos en el área de migración irregular y a no permitir que las preocupaciones de seguridad eclipsen el respeto de esas garantías. Trípoli, el primer ministro libio Mustafa Abu Chagur tuvo que dejar sus funciones a solamente un mes de su elección, después de que la asamblea rechace por segunda vez su propuesta de gabinete. Asamblea que, a la espera de un nuevo premier, renovó su confianza al gobierno de transición saliente. En el arcano ecológico, desde las Naciones Unidas nos reportan que señaló Felipe Dujar, oficial de bioenergía de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, la FAO, que los países de América Latina y el Caribe deben incentivar políticas para reducir los riesgos a la seguridad alimentaria y al medio ambiente que puede generar la producción de cultivos energéticos. El ejemplo es Brasil con su exitosa producción de biodiesel que incluye a la agricultura. Desde Montevideo hacen un reconocimiento a las bicicletas que defienden su lugar en la jungla de asfalto de la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México. En el arcano científico, Ciudad de México, humanoides mexicanos ganan la Copa de Robótica 2012. El éxito en esta aventura, en la que la Escuadra Nacional Mexicana se enfrentó a 26 equipos en todo el mundo, es producto de la colaboración inusual entre la UNAM y el CINESTAB, Instituto Politécnico Nacional, señaló Adalberto Llarena, doctor en Ingeniería de la Computación por la UNAM. El campeonato fue en Bristol, Inglaterra. París, el Nobel de Medicina premia la reprogramación celular. Se hicieron acreedores este lunes 8 de octubre del Premio Nobel de Medicina el biólogo británico John B. Gurdon y el investigador japonés Shinya Yamanaka del Premio Nobel de Medicina por su labor de investigación sobre la transformación de células adultas en células madres, un trabajo que permite estudiar mejor las enfermedades y desarrollar nuevos métodos para el diagnóstico y la terapia. Pasamos al arcano del arte y la cultura. Hoy, 9 de octubre, se conmemora el 45º aniversario luctuoso del médico argentino con grandeza universal, Ernesto Che Guevara, presente. El luchador contra las injusticias sociales fue ejecutado en 1967 en La Higuera, Bolivia, por el ejército boliviano durante esas acciones militares en las que también fallecieron 55 soldados bolivianos. Nueva York. Cumplirá hoy John Lennon, 78, cumpliría hoy John Lennon 72 años, y para conmemorar este nacimiento, su viuda Yoko Ono, organizó en una galería del barrio neoyorquino de Soho la exposición The Artwork of John Lennon. En el arcano deportivo, rendirá homenaje la Cámara de Diputados a 41 atletas olímpicos y paralímpicos en la sesión del próximo jueves 11 de octubre. Houston atenderá este mediodía a la prensa la selección mayor de fútbol mexicana con su técnico José Manuel de la Torre sobre su entrenamiento para enfrentar el viernes 12 de octubre a Guyana en el Estadio Compás y luego trasladarse a Torreón para enfrentar a El Salvador el martes 16 de octubre. Penn State sentencian este martes al exentrenador de fútbol americano universitario Jerry Sandusky, declarado culpable de abusar sexualmente de menores, a lo que se espera sea una condena de cadena perpetua. El lunes por la tarde, Sandusky, de 68 años, volvió a argumentar su inocencia en una declaración en la que acusa a sus víctimas de mentir y a los medios, los investigadores y el sistema de orquestar un juicio político contra él. Y nos vamos al pronóstico del estado del tiempo. Desde la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, pronosticó para este martes 9 de octubre nuestro compañero Marco Antonio Lugo Garduño del Servicio Meteorológico Nacional de México. Lluvias de moderadas a fuertes sobre el litoral del Golfo de México. Baja presión remanente de la depresión tropical Olivia en proceso de disipación a más de 1.500 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin haber representado peligro
para las costas mexicanas. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Otra forma de escuchar para ver el mundo, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, agradeciéndoles que ustedes, queridos arcano visitantes, hagan posible este esfuerzo editorial que nos legó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena, y que realizamos con mucho gusto porque ustedes hacen posible al encontrarse del otro lado del arcano señal, pues que se materialice este esfuerzo, ya que sin usted, pues todo esto sería inútil, sería vano, sería estéril, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, con una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente. Y les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en Arcano Informa. Sí, la cita es en su esquina virtual de arcanoradio.com, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos falle.